Estamos comunicados cuando pasaron 20 minutos de la 1 de la tarde con Julio Bárbaro. Lo saludamos. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Marcelo Martínez es mi nombre. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, un gusto, un placer tenerlo en este programa. Lo voy a dejar con Víctor Bresciani, que es el encargado de hablar de la política, de la actualidad aquí en Superacción. Qué desafío, don Julio. ¿Cómo está? Bien. Bueno, usted es un histórico del peronismo, ya hablamos de la década del 70. Yo recordaba recién hasta Ortega Peña y Luis Duhalde, cuando era Luis Duhalde, aquel momento, lógicamente, ha fallecido ya, ¿no? Pero usted tuvo gran participación. Es decir, conoce todo el ámbito de lo que es la política desde Perón, la muerte de Perón, lo posterior, lo tremendo que sucedió, y todos estos 30 años. ¿Cómo estamos parados hoy, Julio, con tantos dimes y directes que hay o no hay violencia, que se niega la realidad? ¿Qué pasa con el gobierno nacional y la oposición también, por supuesto? Bueno, primero, yo soy de los que dicen que el peronismo ya no es estático, que es una como memoria una entelequia, que digamos, una entelequia que se ha posmodernizado y que se expresa más bien según los hechos de las circunstancias y lo que busca es el poder. Eso siempre se dijo, ¿no? es el poder, nada más que el poder y solamente el poder. Cuando uno veía las caras de los personajes del otro día, o sea, bueno, yo insisto en que habría que hacer una estatua de Perón y Evita y ponerle abajo un cartel que diga ustedes no tuvieron la culpa. No tiene nada que ver. Porque el uso, como hay votos todavía en esa memoria, en ese recuerdo, bueno, esos votos se tratan de usufructuar. Ahora, ¿cómo está la coyuntura? Y a Dios gracias, el gobierno termina en el 15, hace un año y medio, 2, tenía sueños de eternidad. Sí, es cierto. Y ese sueño de eternidad estalla, en principio, porque la imitación de Venezuela deja la imagen de Venezuela como un espejo en el cual nadie se quiere mirar. Discúlpeme, Julio, ¿no saltó ya con la 125 famosa? Porque decían que Néstor Kirchner planteaba ya un proyecto, se está sabiendo ahora, de 16 años, y ahí todavía estaban firme. Primero había que poner de rodillas a lo que era el campo, bueno, sobre todo con la sociedad rural, después la unión industrial con la industria, y después tener el proyecto de firme, de una industria propia, un poder propio. Eso es lo que se hablaba en aquel momento. Industria no, traga moneda. Industria no ha sido nunca. Sí, pero lo de la 120, cuando ella gana con el 54%, es el momento en el cual incorpora sectores restos de los 70 y sale al sueño de que ellos eran la revolución y el resto éramos el malo. O sea, ellos ocupaban el espacio del bien. El resto éramos los monopolios, el imperialismo. Digo, todo esa idea tan poco democrática que dividió a la sociedad. Yo nunca imaginé que iba a terminar peleando o enfrentándome con viejos amigos, con familiares. El kirchnerismo sembró un odio que dividió todo. Esto en base a la filosofía de ese supuesto filósofo, entre comillas, Ernesto Laclau, que falleció hace poco también, que hablaba de una tercera posición de Guiden, pero desde el punto de vista latinoamericano, del populismo, según él, ¿no? Pero que había que confrontar, enfrentarse, si no se tenía el poder. Es un absurdo total. Una cosa muy triste, muy gris, muy mediocre, que bueno, que terminó reduciendo el gobierno del 54% a la secta que soy, que no llega al 30% en ninguna encuesta. Y si llega al 30% es a partir de un Scioli, una persona a la que ellos no quieren. O sea, el fanatismo de ellos cada vez se achica más. Entonces me parece que en eso estamos en una coyuntura donde lo importante es que el gobierno termina. La violencia está, la división de los argentinos está, pero está la esperanza, la certeza de que quien venga como candidato en el 15 va a ser superador de esta coyuntura y va a ser un país entre adversarios, que vamos a dejar de esta dialéctica entre enemigos, ¿no? Ahora, Julio, está muy difícil la situación. Se habla que la inflación en cierta medida estaría pseudo controlada, que es el proceso de falta de divisas y fundamentalmente lo que va a ser manejarse con la exportación, la importación, que es uno de los cuellos de botella que tiene Cristina. Bueno, eso puede llevar a grandes problemas. Se dice que Kicillof apuesta todo ahora a arreglar con el Club de París y obtener dinero fresco, pero eso es pan para hoy y mañana no sé. ¿Y cuándo va a demorar eso? Porque allá nos miran feo de afuera. Pero cerrando el ciclo, ellos están en dificultades económicas, es un gobierno que en la bonanza
tiró manteca al techo, y ahora que vienen las dificultades tienen que terminar haciendo como Keynes al revés, ¿no? O sea, en la mala el Estado quita subsidios en lugar de aportarlos. Tiró en la buena manteca al techo. Entonces me parece que interesa el final, el hecho de que el modelo, el supuesto relato, termina sin pena ni gloria. No va a tener más vigencia que el fin del menemismo. ¿Y frente a qué? Sí, tremendo, ¿no? ¿Y frente a qué estamos así, Julio? ¿Qué se espera la oposición? Usted estará, lógicamente, encolumnado detrás de algún peronismo, no sé si del Frente Renovador o algún otro sector que venga más del azotismo, que sea más tradicional, no sé. Yo estoy con De la Sota, trabajando con José Manuel De la Sota. Bien, ¿cuál es la propuesta? La propuesta, en general. Creo que primero hay una cosa importante. La sociedad se está politizando. Yo digo siempre que Menem y Kirchner eran dos gobernadores feudales de provincias marginales. Y ahora vienen gobernadores, como puede ser Macri por la capital, Wiener por Santa Fe, De la Sota por Córdoba, Massa y Scioli por provincia de Buenos Aires. Los candidatos que vienen son de provincias centrales, porque la política ha vuelto a ocupar un lugar central con los argentinos, y me parece que eso es importante. Después no va a haber un gran jefe, no va a haber un gran conductor. Tampoco nos sirvió de nada el gran Menem ni el gran Kirchner. Vamos a necesitar a alguien que sea un primus inter pares, que no se crea un salvador de la patria, porque es lo peor que nos puede pasar. Finalmente, Julio, eso bueno, es lo estratégico, cómo se está armando todo el esquema político, y los candidatos, es cierto, como usted lo marca, está justamente orientado sobre todo al nuevo peronismo para decirle, bueno, remozar lo que es la figura del peronismo en alguno de 3 candidatos, tanto Scioli, Massa o De la Sota. Le pregunto últimamente, el tema central que la población está viendo, inseguridad y sobre todo este tema del narcotráfico que nos ha invadido, que no esperamos esto, o ha salido a la luz lo que muchos años se quiso tener tapado y ya es imposible. ¿Qué hacemos con eso? Porque ya viene también para este como para el próximo gobierno. Para mí el cambio esencial es que el próximo gobierno sea de coalición. La Argentina tiene una dispersión de fuerzas políticas, desde la inseguridad al narcotráfico, pasando por la inflación. Cualquiera de los países hermanos que lo han hecho mucho mejor que nosotros, pero si uno, hasta Bolivia y Perú tienen una estructura económica más sólida que la nuestra, de lejos más sólida. Tenemos que ir a un gobierno de coalición donde cada sector ponga o aporte su capacidad, y por otro lado, desde ese lugar se pueda pensar un país en conjunto. Cada uno de los problemas, si uno los toma como obligación del conjunto de la política, los puede resolver de otra manera. Si se toman con la soberbia de creerse el salvador de la patria, los dueños del bien, y el resto somos el mal, entonces todo se agrava como hoy nos está pasando. Bueno, don Julio, le agradecemos este encuentro y seguramente vamos a tener otro próximo, ya cuando va avanzando todo este tema de la política, que está esperando. La gente realmente se va a ir entusiasmando, esperando el 2015, para ver si cambia todo esto, que es lo grande, lo más urgente que tenemos. Mire, la ventaja es que esto es tan malo que uno tiene la ilusión que cualquier cosa que venga será mejor. Que van a ser queridos hasta los políticos, como dicen ahora, que siempre están en la picota. Bueno, Julio, le agradecemos también su humor, por supuesto, y esta entrevista. Gracias por todo. Hasta la próxima.